Bienvenido a este nuevo tutorial de After Effects donde te enseñaré a crear un túnel dinámico similar a este. Este es un proyecto de los chicos de Ordinary Folk que se llama The Sequence y justamente esta parte que se está previsualizando es la parte que yo usé como referencia para el túnel que vamos a hacer. No voy a hacer exactamente lo mismo porque ellos hicieron esto usando 3D. Yo lo voy a hacer enteramente en After Effects. Si bajamos en este proyecto, la parte que está más abajo, aquí veremos justamente uno de los detalles de este proyecto del making of y vemos que esa parte del túnel está creada con una cámara en 3D en Cinema 4D, justamente usando uno de los, no recuerdo cómo se llaman ahí, pero son como los effectors, que creo que se llama Twist. Entonces proyectan este video de los cuadritos o el túnel en 2D y agregan ese twist dentro del programa 3D para que se vea ese efecto de que se está curveando hacia un lado el túnel. Eso lo podemos hacer también en After Effects con un efecto chévere, pero vamos a hacer todo en After Effects: el túnel, el efecto del twist, la cámara entrando y los cuadritos. Entonces vamos a empezar con el tutorial, no sin antes recordarte que el proyecto de After Effects lo encuentras adjunto en este post para que puedas seguir paso a paso el proceso de esta animación. Esta es la animación que aprenderemos a hacer en el tutorial. Y como puedes ver, esta animación está formada por dos composiciones o dos escenas sencillas. La primera es esta de aquí, solamente los cuadritos, y la segunda es el túnel como tal que va conectada a esos cuadritos. Entonces vamos a hacer la primera parte de los cuadritos. Voy a crear una nueva composición, la voy a llamar cuadrados, 1920 por 1080, 24 frames y que dure 5 segundos. Bueno, ahí está bien. No es necesario crear un fondo por ahora. Lo primero que voy a hacer es crear el primer cuadro que va a ser la animación principal. Le voy a dar doble clic a la herramienta de creación de formas del rectángulo y también dentro de esta composición voy a agregar mi paleta de color. Yo he creado esta paleta de color previamente con los colores que yo voy a usar para esta animación. Es simplemente una composición con los colores que voy a usar. Tú puedes hacerlo a tu gusto con los colores que tú necesites. Este cuadro que acabé de crear, este shape, le voy a dar el primer color que va a ser este color rojo. Y voy a hacerlo de 500 por 500 píxeles. Aquí en el tamaño voy a cambiarle a 500 por 500. Ojo, yo estoy haciendo este tamaño, pero no quiere decir que exactamente tú vas a tener que hacer el cuadrado del mismo tamaño para hacer exactamente la transición que yo hago. Yo siempre digo, los valores yo los puedo dar, pero ya depende de tu creatividad, como quieras que se vea al inicio de esta animación. Yo voy a empezar con un cuadrado de este tamaño para explicar exactamente cómo hice la animación que ya está finalizada. Le voy a quitar el stroke, no lo necesito. Y listo, ya tengo el cuadrado. Y ahora voy a crear la animación principal de este cuadrado. También le voy a cambiar el nombre, le voy a poner es cuadrado 1. Y primero voy a hacer la animación en posición. No, la animación es que el cuadrado viene para acá arriba y baja y hace una escala y luego se acerca a pantalla. Entonces primero vamos a posición, divido la posición en X y Y, creo un keyframe en Y, avanzo 10 frames, otro keyframe, avanzo otros 10 frames, otro keyframe. Entonces al inicio el cuadrado debe estar fuera de cámara, luego cuando está por acá arriba puede estar por aquí sin que se salga del área de la composición y finalmente termina en el centro. Selecciono todo, presiono F9 para agregar suavidad, entro al editor gráfico y me ubico en Y para modificar la curva de animación. Entonces al inicio no quiero que tenga un suavizado, quiero que al inicio venga ya con velocidad fija, que venga rápido. De nuevo, de esta manera la curva de animación se frena arriba y baja. Entonces puedo hacer esto más acá, tal vez no tan así, puede ser algo así. Y aquí para crear un pequeño rebote al final podría hacerle esto también. Veamos cómo queda. Ahí parece que está bien. No voy a hacer exactamente lo que hice, exactamente los movimientos de las curvas. La idea es aprender qué es lo que está pasando.
Entonces ahora voy a crear la animación en escala. Agrego escala. Creo mi primer keyframe. Luego creo otro keyframe por acá. Y otro por acá. Y un último keyframe. Luego de unos 5 o 6 frames. Por ahí voy a crear el otro. Ok, ¿por qué? El primero me va a servir para hacer más pequeño el cuadrado. Voy a hacerlo más o menos por ahí si quiero. Por ahí. El segundo. Sí está bien ahí, que crezca al tamaño que estaba de 500 píxeles tal vez. Y luego cuando esté por acá voy a hacerlo hacia atrás nuevamente como para tomar impulso. Más o menos por ahí. Y finalmente este keyframe voy a escalarlo hasta que rellene toda la pantalla. Pero no lo voy a hacer de esta manera, sino que voy a hacer que el cuadrado se transforme en ese rectángulo, en ese aspecto 16:9 para que se vean mejor. Entonces, no, lo voy a dejar ahí. Voy a quitar el link de la proporción y voy a escalar en X hasta llenar. No tiene que ser perfecto, pero que quede por ahí más o menos. Ahí está bien. Y voy a agregar también suavidad. Selecciono los keyframes y me voy por acá para modificar la curva de animación. Entonces voy modificando la curva a mi gusto. Al inicio quiero que empiece a hacer esa escala rápido hasta que llegue por aquí. Y aquí se va a suavizar un poco. Recordemos que salen dos manejadores, tanto de la escala en X y de Y. Entonces ambos voy a escalarlos o modificar esa curva de animación para que queden iguales. Entonces tenemos esto. Y aquí me falta también darle un poquito más de suavidad a esto. Y solamente al final vamos a hacer que esto se vaya rápido de esta manera. Vamos a ver qué tal quedó ahí. Muy bien. Entonces el cuadrado sube, luego baja, como que toma impulso hacia atrás, sube un poquito y se va hacia pantalla rápidamente. Eso es todo lo que tengo que hacer en animación. Luego vamos a crear los otros dos cuadraditos y lo vamos a hacer duplicando este primer cuadrado. Voy a ubicarme por aquí más o menos y lo voy a duplicar una vez. Le voy a quitar toda la animación porque ahora no necesito la animación de acá. Lo que vamos a hacer es que este segundo cuadrado, que le voy a poner un color, el color de acá, el azul, vamos a cambiárselo. Esta animación voy a, o a este cuadrado nuevo, le voy a crear una animación que sea igual a la primera, pero que esté retrasada por un poquito. ¿Okay? Voy a crear exactamente la misma animación, pero no lo voy a hacer copiando y pegando los keyframes, sino que voy a crear expresiones. Aquí en posición en Y voy a crear una expresión, Alt-clic, y esta expresión va a ser que copie o que siga la misma posición en Y del cuadrado 1, pero vamos a ponerle punto value at time, lo que quiere decir que va a escoger un momento en el tiempo, y yo aquí dentro de paréntesis tengo que especificar qué momento del tiempo será. Le voy a decir que sea el tiempo menos 0.1 de ese tiempo, es decir, un poco antes del tiempo actual. No, nada más, y vamos a ver qué pasa. Está teniendo la misma animación en posición en Y. ¿Okay? ¿Por qué está a la izquierda? Porque yo lo moví a la izquierda y actualmente solamente estoy modificando Y. En X lo que voy a hacer, abro X y voy a dejarle exactamente la misma posición que tiene en X el otro cuadrado, que es 960, la copio y la pego. Yo cometí el error de moverla hace un momento, pero no la tenía que mover y la vamos a dejar ahí. Entonces tenemos el mismo movimiento en posición Y. Ahora necesito hacer lo mismo en escala. Entonces presiono Shift S para activar la escala y asimismo puedo activar las expresiones o directamente con el Pick Whip arrastro esta escala y ya se activó la misma expresión. Es igual a la otra, pero ahora dice aquí escala. Y voy asimismo a decirle value at time, tiempo menos 0.1. Y vamos a ver qué pasa. Listo. Está exactamente lo mismo. Ahora en escala. Tiene la misma escala que el otro. La misma animación. Pero con un retraso de 0.1 en el tiempo. Y por eso lo vemos así de manera encadenada. Pero aquí hay algo más que debo agregar. Porque yo no quiero que este cuadrado sea del mismo tamaño. Quiero que sea un poco más pequeño. En este caso, 50% menos del cuadrado inicial. ¿Y cómo hago eso? Recordemos en el tutorial pasado que hablamos de los arreglos. Si yo le pongo aquí menos 50, me va a dar un error, o
en lugar de eso solamente va a estar escalando una de las escalas, en este caso la X, si yo pongo un solo valor. Recordemos con los arreglos que escala está formada por un arreglo de dos valores. ¿Okay? Entonces tengo que poner dos valores y siempre que hacemos arreglos necesitamos hacerlos en corchetes. Entonces agrego el corchete aquí, pongo 50 y acá también pongo 50, cierro corchete. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la escala que está aquí, que es de dos valores que se ha generado, la está restando de estos dos valores también de acá, de X y. Entonces se va a restar a este de aquí 50 y a este de acá 50 también. Y listo. Si le doy play, ahora sí tenemos una animación mucho mejor donde el segundo cuadrado está retrasado por 0.1 del tiempo y también está a 50% menos de escala. Listo. Y ahora hay algo aquí que debo arreglar. Si quiero hacer o si quiero usar la misma expresión en el siguiente cuadrado que voy a duplicar, no puedo tener lo mismo porque va a tomar como referencia esta capa de aquí con este nombre. Entonces tenemos que aplicar algo que ya vimos también en el tutorial pasado, que es la función index o la variable index que contiene el valor o el número de la capa actual. Entonces lo que yo quiero hacer es que en lugar de darle el nombre de aquí de cuadrado 1, que es este de aquí, SQ1, le voy a dar el número de index. ¿Cómo hago eso? Simple, borro el nombre y escribo index, que quiere decir el valor actual, en este caso es 2, y si yo quiero tomar este de acá tendría que sumarle 1. Entonces index más 1. Y es exactamente lo mismo haber escogido el nombre para señalar esta o seleccionar esta capa de acá, pero esta vez como lo estamos haciendo con index, vean que es lo mismo, como lo estoy haciendo con index, ahora sí fácilmente puedo copiar esta expresión y pegarla a un siguiente cuadrado y va a quedar igual. O puedo duplicar este cuadrado una vez que ya tenga todas las animaciones y va a quedar con referencia a este segundo cuadrado. Ya vamos a ver. Primero también quiero hacer una animación en rotación y eso lo hago acá también en el primer cuadrado. Voy a activar rotación y vamos a hacer esto. Vamos a irnos hasta aquí y vamos a darle, voy a ver la animación principal para ver cómo tenía, hacia qué lado tenía la rotación. Es hacia la izquierda porque lo que quiero es que al final del túnel se conecte con este giro que estoy haciendo hacia la izquierda. Entonces este cuadrado empieza con una rotación hacia la izquierda y vamos a hacer eso. Voy a dejarlo ahí o puedo dejarlo primero en 180 grados tal vez y luego cuando esté acá vamos a hacerlo en 0. Asimismo selecciono los dos keyframes, F9 y ajusto también la curva de animación. Algo así que ya venga con una velocidad definida, rápida y se frena de esa manera. ¿Ok? Entonces ya tengo rotación también. Y puedo en el segundo cuadrado crear también animación en rotación. Aquí está. Asimismo, arrastro el pick whip a rotación. Verifico esto. Aquí recordemos, le voy a cambiar por index menos más 1. Y al final nuevamente vamos a aplicar value at time. Exactamente lo mismo, tiempo menos 0.1. Y no tengo que modificar nada más. Si presiono play, vamos a ver que tenemos esta animación. Lo último que me falta es en la posición Y también cambiarle el nombre a index más 1. ¿Okay? Entonces las expresiones ya están listas, la animación ya está lista y ahora sí puedo duplicar nuevamente este de aquí para convertirlo en el cuadradito número 3 y a este le voy a cambiar el color, también le voy a poner este color amarillo. Y solamente duplicando eso ya tengo la animación lista. ¿Sí? Aquí se da un pequeño error porque al hacer la escala de 50, mejor dicho, cuando venimos acá, venimos aquí, mejor dicho, venimos a la escala, venimos a las expresiones de la escala, aquí yo le había puesto 50-50, le estoy restando 50% de la escala. Pero ya en ese momento, o en este momento de aquí, 50% es demasiado.
Entonces lo que voy a hahacer aquí es cambiarle este valor. En lugar de 50 le voy a poner 5 a ver qué tal queda. Vamos a ver. Ahí está mejor. Ya no se está haciendo tan pequeño, sino un poquito más. Y listo. Lo último que tengo que hacer es que el amarillo también cubra toda la pantalla. No es tan necesario, pero lo voy a hacer por si acaso nada más. Y para eso voy a cambiar la escala final. La escala final está aquí en el rojo, en este valor. Entonces voy a volver a activar la proporción y voy a hacer un poco más grande esto. Y ahí si me voy más adelante, a ver si es que ahí sí el amarillo cubre toda la pantalla. Y efectivamente por ahí ya está cubriendo. Voy a hacerlo un poquito más grande, ahí simplemente para tener un espacio extra. Y listo. Ya tengo esa primera animación. Puedo quitar o borrar la paleta de color. Tengo lista esa animación de los cuadrados. Ahora vamos a la segunda parte donde vamos a hacer el túnel como tal. Aprende a crear una transición con un túnel dinámico similar a este proyecto de Ordinary Folk. Ellos incluyen software 3D en el proceso creativo, pero en este tutorial lo haremos completamente en After Effects. Empezarás animando un cuadrado y usando el poder de las expresiones crearás la animación de los otros dos para obtener la primera parte de la transición. Luego crearás un primer mini túnel 3D a partir de formas 2D y usando controladores inteligentes podrás personalizar los colores fácilmente. Nuevamente usarás el poder de las expresiones para crear tantas copias como quieras y construir un gran túnel. Finalmente animarás el túnel y lo unirás a la primera parte para crear esta transición buenísima que podrás usar en tus proyectos desde ahora. Únete a mi Patreon y aprende a crear túneles dinámicos en After Effects.